Una conferencia sobre gestión de empresas médicas celebrada en Portland reunió a propietarios de clínicas privadas de la costa oeste. Ted Brookhaven estaba allí por casualidad. Había una reunión de expertos forenses en una sala de conferencias vecina, pero se había equivocado de número de sala. Estaba a punto de salir sin ser visto cuando se apagaron las luces de la sala. Unos segundos más tarde, la pantalla del proyector volvió a encenderse, pero en lugar de tablas y gráficos había un salvapantallas que mostraba a un gato jugando con un ovillo de hilo. «Disculpe, es mi portátil». Una joven pelirroja entró corriendo en la sala. Estaba preparando una presentación sobre captación de clientes para mi red de veterinarios y, por error, lo enchufé al proyector equivocado. «No pasa nada», replicó el presentador. «Estamos a punto de hacer un descanso. 30 minutos para el café». Ted iba a salir cuando le detuvo una voz de mujer. «Espera, no eres de aquí, ¿verdad? No te he visto antes en ninguna de nuestras reuniones». «Me confundí de pasillo», admitió. «En realidad, soy forense. Tengo una presentación dentro de 1 hora en la sala de al lado». «Ah, ¿así que eres experta en pruebas y otras cosas de detectives?» Un destello de interés brilló en sus ojos. «Soy Meredith Aldrich». «Ted Brookhaven. Y sí, podría decirse que soy especialista en cosas de detectives», sonrió. «Cierto, suelo tratar con subordinados menos animados que los tuyos. ¿Te apetece un café? Puedes contarme cómo es ser un CSI de verdad. Solo lo he visto en las películas». En la pequeña cafetería de la esquina hablaron durante todo el descanso. Meredith contó cómo había empezado con una pequeña clínica después de la universidad. «El primer mes solo tuve 3 pacientes, 2 hámsters y un gato muy nervioso. Pensé que iba a tener que cerrar. ¿Y qué cambió? El gato resultó ser la mascota de un famoso restaurador. Quedó tan satisfecho con el tratamiento que anunció la clínica a todos sus conocidos. 6 meses después, ya estaba buscando un local más grande, y ahora tengo una cadena de 5 clínicas en Seattle. Impresionante. Parece que no solo entiende de animales, sino también de negocios. Tengo que hacerlo. Aunque a veces echo de menos los días en los que podía pasarme todo el día tratando con pacientes en lugar de sentarme a revisar informes y presupuestos». Ted compartió algunas anécdotas de su práctica, tratando de elegir unas que no escandalizaran a la mujer con la que estaba hablando. Para su sorpresa, Meredith no se dejó intimidar. «Después de diseccionar un bulldog obeso, es difícil asustarme», explicó. Descubrieron que compartían el amor por el cine negro antiguo y el jazz de los años 50. «Me encanta Hitchcock», admitió Meredith, «sobre todo las primeras obras. El cine local proyecta Vértigo el próximo fin de semana. De verdad, ya estará en Seattle. Podría enseñarte la ciudad», se ofreció ella, «si no te importa la compañía de un ávido fan de Hitchcock». Una semana después, Ted voló a Seattle. Meredith se reunió con él en el aeropuerto y pasaron el fin de semana explorando la ciudad. Ella le mostró sus lugares favoritos: una librería de segunda mano con viejos detectives, un club de jazz donde actuaban músicos locales, un parque con vistas a la bahía. «Aquí se respira un ambiente muy distinto al de Portland», comentó Ted mientras paseaban por el paseo marítimo. «¿Mejor o peor? Solo diferente, pero me gusta, sobre todo la compañía». Empezaron a salir a pesar de la distancia entre las ciudades. Se llamaban todas las noches, intercambiaban mensajes durante el día. Ted volaba a Seattle cada vez que podía. Meredith iba a Portland los fines de semana. Durante una cena en el restaurante favorito de Meredith, Ted preguntó de repente: «¿Qué dirías si me mudara a Seattle?» «Diría que es una decisión demasiado importante. ¿Estás segura?» «Me han ofrecido un puesto en el laboratorio criminalístico local. La paga es mejor, las perspectivas son mejores, y lo mejor de todo, estás cerca. ¿Qué pasa con tu trabajo en Portland?» «Ya sabes, a veces hay que hacer un cambio. Además,
Hace tiempo que quiero mudarme a un laboratorio más grande. Meredith se quedó callada, mirando su copa de vino. Si crees que es demasiado pronto, empezó Ted. Ella levantó la vista. No, es que no me lo esperaba, pero me alegro mucho. Ted se mudó un mes después, alquilando un piso no muy lejos de la casa de Meredith. Por las noches solían ir a un pequeño bar de jazz cercano. Esa noche sonaba algo lento y romántico. ¿Bailamos? Ted le tendió la mano. Giraron en la penumbra y, de repente, se dio cuenta de que era el momento. Inclinándose hacia el oído de Meredith, le susurró: «Cásate conmigo». Ella se quedó inmóvil un momento y luego se aferró con más fuerza. Sí. Decidieron celebrar la boda a principios de otoño. Encontraron una vieja casa solariega en el campo e invitaron solo a las personas más cercanas. Meredith eligió un sencillo vestido blanco. Ted insistió en un smoking clásico. ¿Nerviosa?, preguntó la mañana del día de la boda. Un poco. ¿Y tú? Terriblemente. Miedo de confundir los anillos. Lo principal es no confundir a la novia, rió ella. Por la noche bailaron aquella misma melodía del bar de jazz y luego dieron un largo paseo por el parque de la mansión. Las hojas rojas y doradas caían a sus pies. Tras su luna de miel, los recién casados regresaron a Seattle y se instalaron en el piso de Meredith. Era lo bastante espacioso para los dos, pero a menudo hablaban de una casa propia. ¿Te imaginas una gran terraza, un jardín?, soñaba Meredith. Y un despacho donde podamos trabajar en cosas, añadió Ted. Y una cocina donde poder cocinar juntos los fines de semana. Y sin vecinos detrás del muro. Sus vidas cayeron en un ritmo acogedor. Desayunos juntos, historias sobre el día por las tardes, fines de semana llenos de paseos y descubriendo nuevos lugares de la ciudad. Ted demostró ser un gran oyente. Meredith podía hablar durante horas sobre casos difíciles en la clínica y él siempre encontraba las palabras de ánimo adecuadas. Ella, por su parte, nunca se quejaba cuando él se quedaba hasta tarde trabajando en un caso especialmente difícil. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestras vidas?, le preguntó Ted un día. ¿Qué es? El hecho de que cada día aprendo algo nuevo sobre ti. El tiempo pasaba volando. Trabajo, reuniones con amigos, viajes de vacaciones, tardes tranquilas en casa. Meredith abrió su sexta clínica. Ted consiguió un ascenso en el laboratorio. ¿Por qué no empezamos a mirar casas? Meredith sugirió un día. Vamos, pero solo una, la perfecta. Claro, lo tenemos todo por delante. En sus 2 años juntos, Meredith y Ted habían desarrollado sus propias pequeñas tradiciones. Los lunes cenaban en el restaurante italiano de la esquina, donde el anciano dueño siempre les saludaba como si fueran de la familia. Los miércoles iban al club de jazz, donde solían tocar los aspirantes a músicos, y era interesante ver cómo crecían sus habilidades. Los fines de semana proyectaban en casa viejas películas de cine negro con una copa de vino y pizza. Meredith pasaba cada vez más tiempo viajando de una clínica a otra. Abrir una 7ª clínica le costó mucho esfuerzo. Tuvo que revisar por completo el sistema de gestión y contratar más personal. A menudo volvía a casa al anochecer, pero Ted siempre la estaba esperando con la cena. «Quizá deberíamos ir un poco más despacio», le preguntó, masajeándole los hombros. «No puedo. Es un momento importante, tenemos que hacer las cosas bien». Ella, sin embargo, encontró tiempo para dejarse caer por él en el trabajo con la comida cuando estaba sentado en un caso complicado. Los colegas de Ted se habían acostumbrado a la aparición de la mujer pelirroja con una bolsa de su café favorito. S.R.A. Brookhaven, sálveme. Lleva 3 horas trabajando en esas muestras, se quejaron los técnicos del laboratorio. No se preocupe, tengo un arma secreta, sándwiches de pastrami.
La carrera de Ted también estaba en ascenso. Le habían ascendido a jefe del Departamento de Biología Forense, lo que significaba más responsabilidad y casos más complejos. Meredith le llamaba con frecuencia, recordándole la hora. «Cariño, son las 10 de la noche. Las muestras no irán a ninguna parte hasta mañana. Otra media hora, ya casi he terminado». Se apoyaban mutuamente en su crecimiento profesional. Cuando Meredith dudaba si abrir una nueva clínica en un barrio de lujo, Ted la ayudaba a elaborar un plan de negocio detallado. Ella, a su vez, era a menudo la primera audiencia de sus presentaciones en conferencias. «¿Sabes cuál es tu problema?», le decía después de otro ensayo. «Te entretienes demasiado en los detalles técnicos. Dime mejor cómo te ayuda a resolver crímenes». Tienes razón. El público necesita una historia, no solo fórmulas. Su círculo social se fue ampliando poco a poco. Meredith se hizo amiga de las esposas de los colegas de Ted. Él encontró puntos en común con sus socios comerciales. Los fines de semana hacían barbacoas en el balcón e invitaban a sus amigos. «Necesitamos una casa con un jardín de verdad», suspiró Meredith con aire soñador, mirando hacia el estrecho balcón. «Y con un gran salón para las fiestas», añadió Ted. Empezaron a ahorrar para el pago inicial. Meredith invirtió parte de los beneficios de las clínicas en acciones. Ted trabajaba a tiempo parcial como asesor. Todos los meses miraban listados de propiedades, pero hasta entonces no había aparecido nada. Una noche, Meredith llegó a casa inusualmente pensativa. «¿Qué te pasa?», preguntó Ted. «¿Te acuerdas de Sophie Baker? Está vendiendo su clínica veterinaria en Bellevue. Es un barrio de lujo». «Sí, y es una gran clínica, pero va a pedir un gran préstamo». «¿Por qué vende?». «Mi marido consiguió un trabajo en Europa, se están mudando. Sophie se ofreció a comprar la clínica por un precio amistoso». «¿Y qué piensa usted? Es una gran oportunidad, pero si pido un préstamo para la clínica, tendré que aplazar la compra de una casa». Ted la rodeó con el brazo. «La casa puede esperar, y puede que esta oportunidad no se vuelva a repetir». «¿De verdad lo crees?». «Claro que lo creo. Además, yo tampoco me voy a quedar quieta. Me prometen un ascenso en 6 meses». Meredith compró la clínica de Sophie. Los primeros meses no fueron fáciles. Prácticamente tuvo que vivir del trabajo, poniendo en marcha todos los procesos. Pero poco a poco las cosas mejoraron y la nueva clínica empezó a dar buenos beneficios. Ted consiguió el ascenso prometido y un aumento sustancial de sueldo. Ahora podían permitirse viajar más. Fueron a Europa, exploraron las pequeñas ciudades de Italia, fueron a pie a los lugares de rodaje de sus películas favoritas en Londres. «Quizá nosotros también deberíamos pensar en mudarnos a Europa», bromeó Meredith mientras paseaba por las calles de París. «Me temo que la policía local no apreciaría mi acento americano. Pero imagínate lo romántico que sería, un piso con vistas a la Torre Eiffel. Me gusta más la idea de una casa en Seattle, con vistas a nuestro propio jardín». De vuelta a casa, se pusieron a buscar casa con renovado ímpetu. Ahora que sus finanzas estaban mucho mejor, podían considerar barrios más exclusivos. «¿Qué tal Queen Anne?», Ted sugirió. «Allí hay muchas mansiones antiguas». «Demasiado llamativo. Me gusta más Ballard, tranquilo, verde y cerca del trabajo». Se trata de encontrar una casa con el ambiente adecuado. Y un sitio para hacer barbacoas. Pasaban los fines de semana conduciendo por la ciudad, imaginando cómo sería vivir allí. Los agentes inmobiliarios ya conocían sus requisitos. Un mínimo de 3 dormitorios, una cocina grande, un jardín, preferiblemente un garaje. Y por supuesto, una chimenea en el salón. «¿Por qué necesitamos tantos dormitorios?», se preguntaba Ted. «Uno es el nuestro, el segundo es tu despacho, el tercero es una habitación de invitados, o un cuarto para niños», añadió tras una pausa. No se precipitaban, pero a veces discutían sobre cómo sería ser padres. Meredith estaba segura de que primero debían comprar una casa e instalarse.
Ted estaba de acuerdo. No había prisa, aún tenían mucho tiempo por delante. El trabajo ocupaba la mayor parte de sus vidas, pero intentaban dedicarse tiempo el uno al otro. Organizaban citas espontáneas entre semana, una comida en un restaurante nuevo, un paseo por el paseo marítimo, un concierto en un club de jazz. Los fines de semana exploraban las afueras de la ciudad, descubriendo acogedores merenderos. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Ted dijo un día. Tú y yo nunca nos peleamos. Es que los dos estamos demasiado ocupados para pelearnos, se rió Meredith. O simplemente lo pasamos bien juntos. Ella lo besó. Definitivamente bien. Pasaron otros 6 meses. Meredith abrió su 9ª clínica. Ted ganó un prestigioso premio profesional. Hablaban cada vez más de casa, dándose cuenta de que el piso se estaba quedando pequeño para sus crecientes ambiciones y planes. Quizás sea hora de dejar de soñar y empezar a actuar, sugirió Meredith un día. ¿De qué estás hablando? De la casa. Tenemos suficiente ahorrado para un pago inicial, y le he echado el ojo a unos cuantos sitios en Ballard. ¿Quieres enseñármelas? Ella sacó su ordenador portátil. Mira. Meredith había preparado toda una presentación con opciones de casas en Ballard. Ted se acomodó en el sofá con una copa de vino, preparándose para mirar. Así, la primera opción es de estilo victoriano, construida en 1912, empezó Meredith, abriendo las fotos de su portátil. 4 dormitorios, 3 baños, una biblioteca. Y mira esa escalera. Parece impresionante. ¿Y el precio? Dentro de nuestro presupuesto, pero necesitará algunas reformas importantes. Pero imagina el potencial. Sabes que no soy un gran fan de las renovaciones. Vale, mira la siguiente. Construida hace 5 años, completamente lista para vivir. Demasiado moderno, parece un edificio de oficinas. Miraron una docena de opciones más, pero cada vez había un inconveniente. El barrio no era del todo bueno, la distribución era rara, el precio era demasiado alto. Quizá deberíamos ampliar la búsqueda, Ted sugirió. ¿Mirar otros barrios? Pero queríamos Ballard. Lo sé, pero quizá nuestra casa perfecta nos esté esperando en otro sitio. Al día siguiente, Meredith se puso en contacto con Janet Caulfield, una agente inmobiliaria especializada en la venta de casas en barrios antiguos de Seattle. Tengo algunas opciones interesantes, dijo Janet cuando se reunieron. Pero primero, dime qué es realmente importante para ti en una casa. El carácter, respondió Meredith. Tiene que tener su propia historia. Un lugar para hacer barbacoas, añadió Ted. Y una chimenea. Y sin duda un jardín, asintió Meredith. Al menos uno pequeño. Janet les enseñó una mansión de estilo colonial en Magnolia, una casa preciosa, pero demasiado lejos del trabajo. Luego había una encantadora casa de campo en Wallingford, en una ubicación perfecta, pero pequeña para sus planes. En Fremont encontraron una casa con espléndidas vistas a la bahía, pero el precio era desorbitado. ¿Sabes?, dijo Janet después de otra visita. Creo que ya sé lo que necesitas. Hay una casa en Green Lake. No está oficialmente en venta, pero los propietarios están pensando en mudarse. ¿Y qué hay allí? Una casa de 1930 años, completamente renovada. 3 dormitorios, amplia cocina, salón con chimenea y, lo más importante, un jardín impresionante con árboles centenarios. Suena tentador, se animó Meredith. Puedo organizar una visita para mañana, pero ten cuidado, si te gusta la casa, tendrás que actuar rápido. Estas opciones no esperan mucho. Esa tarde Meredith no podía estarse quieta. ¿Y si esta es la elegida? Miró por enésima vez las fotos que Janet le había enviado. Lo sabremos mañana, sonrió Ted. Lo importante es que te tomes tu tiempo para decidirte. Pero Janet dijo, Janet es agente inmobiliaria, su trabajo es crear sensación de urgencia. Al día siguiente llegaron a la casa de Green Lake.
El edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, rodeado de viejos arces, era exactamente como se imaginaban su futuro hogar. Adelante, abrió Janet la pesada puerta de roble. Un espacioso vestíbulo daba paso a un salón con una chimenea realmente impresionante. Los grandes ventanales dejaban entrar mucha luz y el viejo parqué crujía bajo los pies. La cocina está recién renovada, comentó Janet. Todos los electrodomésticos modernos, pero se ha conservado el estilo histórico. Meredith ya se imaginaba cómo prepararían aquí las comidas de los domingos. Ted apreciaba el amplio despacho de la primera planta, el lugar perfecto para trabajar en casos complicados. Ahora viene la gran sorpresa. Janet abrió las puertas francesas que daban al jardín. Se encontraron en una terraza que descendía hacia el cuidado jardín. Viejos arces daban sombra natural y en la esquina más alejada se veía una acogedora pérgola. Aquí se podría hacer una barbacoa, comentó Ted. Y un huerto, añadió Meredith con aire soñador. Siempre he querido cultivar mis propias hierbas. Después de echar un vistazo, se sentaron en su café favorito para comentar lo que habían visto. ¿Qué te parece? Preguntó Meredith. La casa es estupenda, pero el precio... He mirado nuestras finanzas. Si vendemos parte del capital y pedimos una hipoteca, deberíamos poder sacarla adelante. ¿Estás seguro? Es un gran paso. Ted, este es el tipo de casa que hemos estado buscando. Es perfecta para nosotros. Lo sé. Solo quiero asegurarme de que hemos hecho los cálculos. Pasaron la tarde elaborando un plan financiero detallado. Meredith se puso en contacto con el banco para averiguar las condiciones de la hipoteca. Ted comprobó el historial de la casa. No había problemas de papeleo ni defectos ocultos. Si pedimos una hipoteca a 20 años, empezó Meredith. Un momento, interrumpió Tad. ¿No sería mejor ponerla a tu nombre? Tienes mejor historial crediticio y el tipo será más bajo. ¿Estás segura? Seguro. ¿Qué más da a nombre de quién esté la hipoteca? Lo importante es que tendremos la casa. Llamaron a Janet y concertaron una cita para conocer a los propietarios. La familia Porter, una pareja de ancianos, planeaba mudarse a Florida. Hemos vivido aquí 30 años, relató la señora Porter. Criamos a 3 hijos. Ahora que están separados, la casa se nos ha quedado grande. Lo importante es que los nuevos propietarios amen esta casa tanto como nosotros, añadió el señor Porter. Prometemos cuidarla, sonrió Meredith. En el Chase Bank les recibió la agente de préstamos, Linda Foster, que enseguida dio la impresión de ser alguien que conocía su oficio. Les extendió los papeles con un abanico y empezó a explicarles las condiciones. Podemos ofrecerle una hipoteca al 4,5% TAE. Dado su historial crediticio, señora Brookhaven, es un tipo muy favorable. Ted revisó el papeleo mientras Meredith discutía los detalles con el director. En su conversación pasaron por alto términos financieros complejos, pero lo principal que captó fue que podían permitirse la casa. ¿Y si me la escrituras?, preguntó de repente. Linda pasó los dedos por el teclado, estudiando algo en la pantalla. En tu caso, el tipo sería más alto, el 6,3%. La diferencia en los pagos mensuales será de unos $500. Entonces, definitivamente, pónmelo a mí, decidió Meredith. Pasaron casi 3 horas en el banco, rellenando interminables formularios y firmando documentos. Linda explicó pacientemente cada punto, respondiendo a cada pregunta. Ahora tenemos que esperar la aprobación. Suele tardar una semana. La semana se convirtió en un auténtico calvario. Meredith comprobaba el correo cada media hora. Ted no paraba de llamar al banco. Por fin llegó la tan esperada carta. La hipoteca estaba aprobada. Se programó una reunión con los Porter para firmar los documentos en la notaría. El señor Porter trajo viejos planos de la casa y una carpeta con el papeleo de todas las reformas que habían hecho a lo largo de 30 años.
Aquí hay un historial de cada tubería y cada tabla del suelo, bromeó. Me será útil. La señora Porter se secó furtivamente las lágrimas mientras firmaba los papeles de la venta. Ted notó que la mano de Meredith temblaba al estampar su firma. Ahora era oficialmente la propietaria de la casa. Enhorabuena por la compra. El notario les entregó la carpeta con la escritura. La casa ya es suya. Ese mismo día recibieron las llaves. Meredith estaba impaciente por abrir la puerta de su nuevo hogar. Tad sugirió que pasaran primero por la tienda. Necesitamos champán y copas. Todas las nuestras aún están empaquetadas. De camino, compraron velas, fruta, queso. Querían celebrar la ocasión de alguna manera. Ya estaba anocheciendo cuando pararon delante de la casa. Había luces encendidas en las ventanas de las casas vecinas y un perro ladraba en alguna parte. Ted abrió la puerta y dejó pasar a Meredith. Pasaron al salón, encendieron velas y abrieron el champán. Las burbujas chisporrotearon alegremente a la luz de las llamas. Por nuestro nuevo hogar, Ted levantó su copa. Por nuestro nuevo hogar, repitió Meredith. Se sentaron en el suelo contra la pared e hicieron planes. Meredith ya sabía qué cortinas colgaría en el dormitorio. Ted soñaba con un gran escritorio para el estudio. ¿Sabes lo que estoy pensando?, preguntó Meredith. Deberíamos hacer una fiesta de inauguración, invitar a amigos, colegas. Es una buena idea. Primero instalémonos un poco. Claro, deberíamos comprar algunos muebles, algunos cuadros y un cortacésped, añadió Ted. No te olvides del jardín. Pasaron el fin de semana siguiente en tiendas de muebles. Meredith insistió en el estilo clásico, nada de moderno. Ted estuvo de acuerdo, pero regateó por un sillón de cuero para el estudio. Es demasiado moderno, vaciló Meredith. Pero es cómodo, y el color hace juego con el papel pintado. El lunes llegaron los de la mudanza con sus pertenencias del piso. Las cajas llenaban todas las habitaciones, convirtiendo la casa en un laberinto. Meredith había trazado un plan detallado para la disposición de los muebles, pero la realidad hizo ajustes. El sofá no cabe, anunció el cargador jefe. La puerta es demasiado estrecha. ¿Cómo que no cabe? ¿Y los dueños anteriores? Tenían un sofá diferente. Había que resolver el problema de inmediato. Ted sugirió sacar el sofá por las puertas francesas al jardín, si el tiempo lo permitía. La operación llevó casi una hora, pero tuvo éxito. Durante toda la tarde desembalaron cajas, ordenaron libros, colgaron ropa en los armarios. Meredith se detenía de vez en cuando, admirando cómo sus cosas se acomodaban en su nuevo espacio. «Mira qué bien encajan tus viejos discos en esa estantería», le dijo a Ted. «Y tu colección de perros de porcelana queda genial en la repisa de la chimenea». Se durmieron agotados pero felices. Su primera noche en su propia casa. Por la mañana, Meredith se levantó temprano. Tenía que llegar a tiempo a la clínica. Bajando las escaleras todavía no podía creer que fuera su casa. En la cocina, Ted ya estaba preparando café. «Buenos días, señora casera». Ella le besó. «Buenos días, señor inquilino». Yo también tengo derecho a esta casa». «Claro que sí, querida. Al fin y al cabo eres el marido de la propietaria». Se rieron. Ted sirvió café en tazas térmicas. No había tiempo para un desayuno tranquilo. El trabajo les llamaba a ambos. «¿Seguimos instalándonos esta noche?», preguntó entregándole a Meredith su abrigo. «Lo haremos. Tenemos que colgar los cuadros y ordenar las cajas que quedan. Y quizá por fin cenemos como la gente normal, en una mesa y no sobre cajas. ¿Pedimos una pizza? Prepararé algo. Quiero probar la nueva cocina». De camino al trabajo, Meredith no podía dejar de sonreír. Todo parecía tan bien. Su casa, sus planes, su futuro. No sabía que en pocos días aquel idilio se desmoronaría. Últimamente, Ted trabajaba mucho hasta tarde. Meredith no le había dado mucha importancia. Ambos habían estado muy ocupados. Pero ahora, incluso los fines de semana, encontraba motivos para ausentarse.
una llamada urgente al laboratorio, un examen no programado. Lo siento, cariño, pero este caso no puede esperar, le decía mientras preparaba su maletín un sábado por la mañana. ¿No podemos al menos cenar juntos esta noche? Te prepararé tu filete favorito. No sé si llegaré a tiempo. Te llamaré cuando esté libre. No llamó. Meredith cenó sola, mirando el filete que se enfriaba en el segundo plato. Tad regresó pasada la medianoche, diciendo que había comido algo en la cafetería. Al día siguiente, Meredith pasó a almorzar por su trabajo, como había hecho otras veces. La secretaria del laboratorio enarcó las cejas, sorprendida. El señor Brookhaven no ha aparecido hoy. Canceló todas sus citas. Dijo que estaba trabajando en un asunto urgente en casa. Meredith se dio la vuelta en silencio y salió. No había nadie en casa. Durante la cena, preguntó, ¿cómo va el caso urgente? ¿Qué tipo de caso? En el que estabas trabajando hoy en casa. Ted se quedó paralizado un momento con el tenedor en la mano. Ah, eso, sí, casi terminado. Es un caso complicado. Qué raro, tu maletín de papeles lleva así en el pasillo desde anoche. He estado trabajando con copias electrónicas. Solían discutir sus casos a menudo. A Ted le gustaba consultar con su mujer. Decía que su perspectiva fresca le ayudaba a ver los detalles que se pasaban por alto. Ahora mantenía la boca cerrada o utilizaba generalidades. La semana pasada, Meredith había organizado una cena con amigos. Ted llegó 2 horas tarde, oliendo a perfume. Pasé por casa de mi madre, explicó. Se compró un perfume nuevo, no paraba de pedirme que valorara la fragancia. Su madre llevaba 3 meses en Florida. El teléfono de Ted ahora siempre tenía la pantalla hacia abajo. Antes podía dejarlo en cualquier sitio, ahora lo llevaba consigo incluso al baño. Una vez, Meredith había cogido accidentalmente su teléfono en lugar del suyo. Eran el mismo modelo. Ted le arrebató literalmente el aparato de las manos. Lo siento, hay información confidencial del caso ahí. El viernes anunció que iba a una conferencia en Portland. Pensé que íbamos a pasar el fin de semana juntos, dijo Meredith. Por fin íbamos a hacer algo de jardinería. Es una conferencia importante. Intentaré volver el domingo temprano. Encontró en el cesto de la ropa sucia un recibo de un restaurante, una cena para 2 el jueves por la noche. Se suponía que ese día Ted trabajaría hasta tarde en un informe urgente. Sus amigos comunes empezaron a hacer extrañas pausas en la conversación cuando ella mencionó a su marido. Los colegas de Tad apartaban la mirada cuando se encontraban. El sábado por la noche, Sarah, la mujer de su compañero de trabajo, llamó. ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no te veía. Estoy bien. Mucho trabajo. Sí, el trabajo es importante, dijo Sarah con una especie de alegría antinatural en la voz. Escucha, ¿por qué no nos reunimos, charlamos? Ha pasado tiempo. Claro. Ted vuelve mañana de una conferencia. Podemos quedar esta noche. La pausa en el auricular persistió. ¿Qué conferencia? En Portland, sobre medicina forense. Meredith. Ahora mismo no hay ninguna conferencia en Portland. Jim lo sabe seguro, se encarga de los viajes del departamento. Meredith colgó el teléfono. Se sentó en su silla, mirando por la ventana. Las ramas de los arces se balanceaban en el jardín. Las herramientas de jardinería yacían en el patio. Ted y ella iban a arreglar los parterres este fin de semana. El teléfono volvió a sonar. Era Sarah. Lo siento, no debí, tal vez me equivoque. Quizás sea otra conferencia. Está bien. La voz de Meredith sonaba tranquila. Tienes razón, deberíamos vernos. ¿Qué tal si almorzamos mañana? El domingo por la mañana llegó un mensaje de texto de Ted. La conferencia se está alargando, volveré tarde esta noche. Meredith contestó. Vale. ¿Cómo va la conferencia? Muy bien. Muchas presentaciones interesantes. ¿Quién habla? Varios especialistas. Lo siento. Ya empieza la siguiente sesión.
Marcó el número del hotel donde Ted solía alojarse en Portland. Lo siento, el señor Brookhaven no se registró con nosotros este fin de semana. Otros hoteles de la ciudad contestaron lo mismo. Durante el almuerzo, Sara arrugó la servilleta durante largo rato, indecisa a la hora de iniciar una conversación. «Solo dime», pidió Meredith. Le vieron con una mujer, varias veces, en un restaurante, en el teatro. Jim no quería decírmelo, pero ¿quién es ella? La dueña de una galería de arte. Creo que se conocieron en un evento de caridad hace un par de meses. Ted era consultor en un caso de cuadros falsos. ¿Cómo se llama? Daphne Hollister. Meredith asintió. Sacando su teléfono, encontró la página de una galería de arte contemporáneo. Una espectacular morena sonreía desde la foto. «Hermosa», dijo. «Meredith, no pasa nada, de verdad». Por la noche, Tad volvió con un ramo de flores. «Siento haberme perdido el fin de semana. Prometo que haremos el jardín la próxima vez». ¿Fue útil la conferencia? Muy útil. Aprendí muchas cosas nuevas. ¿Cómo qué? Bueno, ya sabes. Diferentes técnicas, enfoques. Vaciló. Estoy muy cansado del camino. Voy a darme una ducha. Meredith lo miró subir las escaleras. El hombre con el que había vivido 5 años era de repente un extraño. Permaneció despierta durante mucho tiempo por la noche, escuchando su respiración constante. Recordó cómo habían elegido esta casa, cómo habían hecho planes. Pensó en Daphne Hollister, cuya sonrisa estaba congelada en la pantalla del teléfono. El trabajo de Tad era cada vez más urgente. Solían cenar todos los miércoles en el restaurante italiano de la esquina de su calle, una larga tradición desde sus primeras citas. Ahora esas cenas se cancelaban una tras otra. «Lo siento, cariño, se está acumulando mucho trabajo. Morgan dio un caso complicado. Necesito ordenar las pruebas para mañana». Meredith no discutió. A menudo ella misma se quedaba hasta tarde en la clínica, pero había algo diferente en su voz cuando hablaba de trabajo. Había desaparecido la pasión con la que hablaba de los casos difíciles. Ahora eran frases cada vez más comunes. «Sí, trabajé en el caso. No, nada especial, solo rutina». El viernes decidió preparar su cena favorita, pato asado con manzanas. Llamó al laboratorio para decirle que le esperaba temprano. La recepcionista contestó con una ligera confusión en la voz. «El señor Brookhaven trabaja hoy desde casa. Ha cancelado todas sus citas». Pero no estaba en casa. Meredith le llamó al móvil y nadie contestó. 1 hora después, un mensaje de texto decía: «Lo siento, la reunión se ha retrasado. Llegaré tarde». El pato se estaba enfriando. Meredith guardó los platos mecánicamente. Envolvió en papel de aluminio el plato que no se había tocado. Desde la ventana de la cocina veían el jardín, descuidado y lleno de malas hierbas. Habían pensado trabajar en él todo el fin de semana, pero Ted había vuelto a cancelar los planes. El sábado por la mañana, ella encontró en el bolsillo de su chaqueta el recibo de un restaurante, una cena para 2, la misma noche que supuestamente había estado en una reunión. Meredith devolvió el cheque a su sitio, con cuidado de dejarlo exactamente en la misma posición. El teléfono de Ted ahora siempre tenía la pantalla hacia abajo. Antes podía dejarlo en cualquier sitio, en la mesa de la cocina, en la mesilla del pasillo. Ahora incluso se lo llevaba a la ducha. Un día se dejó el teléfono en casa. Meredith oyó el sonido de un mensaje entrante. En la pantalla se leía: «Esperando conocerte. D». La notificación desapareció antes de que ella pudiera hacer nada. Durante la cena, Ted estaba inusualmente distraído. Comprobó su teléfono 2 veces, a pesar de que no solían utilizar gadgets en la mesa. «¿Pasó algo en el trabajo?», preguntó Meredith. No, solo estoy esperando un mensaje importante de Morgan». Sabía que Morgan estaba de vacaciones.
Había oído hablar a los técnicos de laboratorio por casualidad cuando había pasado por el despacho de Ted. Iban a visitar a unos amigos el domingo. Tad recordó de pronto un informe urgente. «¿Por qué no te quedas en casa y trabajas en la oficina?», sugirió Meredith. «No, necesito materiales del laboratorio. Ve sin mí». En la fiesta, captó miradas extrañas de Sarah, la mujer del colega de Ted. Notó cómo las conversaciones se acallaban cuando ella se acercaba. Jim, el jefe de departamento, evitaba mirarla a los ojos. «¿Cómo está Ted? Hace tiempo que no lo veo», preguntó Sarah, alargando las palabras de un modo poco natural. «Mucho trabajo. Ya sabes cómo es». «Sí, trabajo». Sarah apartó la mirada. En casa, Meredith sacó la guía telefónica, la vieja de papel. Encontró el número de Morgan. «Hola, soy Meredith. Perdona que te moleste, pero ¿podrías darle a Ted los archivos del caso? Se los olvidó en casa». «¿Qué caso? Llevo 2 semanas de vacaciones». «Oh, lo siento. Debo estar confundida». En el baño, encontró un largo pelo oscuro en la toalla de Ted. Su pelo era rojo. Por las mañanas, sus camisas olían a un perfume desconocido. Empezó a cambiar la contraseña de su teléfono más a menudo. Su cartera se llenó de recibos de restaurantes y cafeterías en los que nunca habían estado. Cada vez con más frecuencia, Meredith se despertaba por la noche y miraba a su marido que dormía a su lado. ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde se había metido Ted, con el que habían soñado tener su propia casa, con el que habían hecho planes para el futuro? El viernes había anunciado que iba a una conferencia en Portland. ¿Durante cuántos días? Hasta el domingo. Intentaré volver pronto. Sarah llamó por la tarde. Meredith, no hay conferencias en Portland en este momento. La mañana empezó como de costumbre. Meredith se despertó con el timbre del despertador a las 6:30. Ted ya se había ido. Su lado de la cama estaba prolijamente hecho. En la mesa de la cocina había una taza de café vacía. Meredith encendió la cafetera y sacó un yogur de la nevera. Se sentó a la mesa y miró el programa de operaciones del día. Había 3 operaciones programadas y una docena de citas rutinarias esperándola en la clínica. En el alféizar de la ventana había macetas con hierbas secas. Hacía tiempo que Meredith soñaba con plantar un pequeño huerto aquí, pero nunca había llegado a hacerlo. En un rincón había una caja de semillas y herramientas de jardinería. Ella y Ted llevaban un mes planeando plantar un huerto. El teléfono de Ted estaba en el borde de la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, se lo había olvidado en casa. Meredith alargó la mano y la apartó. No, esto estaba mal. Ella no leería sus mensajes. La pantalla se iluminó. Había llegado una notificación. «¿Nos vemos a la 1? Te echaba de menos». Meredith se sentó mirando la pantalla apagada. La cafetera no tenía agua y hacía un desagradable ruido de molienda. Los copos de avena se enfriaban en el hornillo. Del jardín llegaba el ruido de las tijeras de podar. La señora Parker, la vecina, estaba cuidando sus rosas como de costumbre. La clínica veterinaria era ruidosa y bulliciosa. La enfermera Jenny llegaba tarde. La recepcionista Pat intentaba contestar al teléfono y calmar al mismo tiempo a un Carlino nervioso y a su ama. Había que cambiar una lámpara del quirófano. Meredith realizaba mecánicamente las actividades habituales: exploración, diagnóstico, citas. Sus manos hacían su trabajo mientras sus pensamientos volvían al mensaje de la mañana. ¿Quién era D? Estaba sentada en su despacho durante la pausa para comer, picoteando la ensalada con el tenedor. El teléfono de Tad estaba en su bolso. Lo había traído para dárselo a su marido. Aún no lo había echado de menos. Un nuevo mensaje. ¿Recibiste mi mensaje de esta mañana? Esperando respuesta. D. Ella sabía la contraseña. Su cumpleaños. Ted nunca la cambió, creyendo que su esposa no tenía nada que ocultarle. Nunca había usado ese conocimiento hasta hoy. Los mensajes revelaban correspondencia con el suscriptor D.
Docenas de mensajes, fotos, citas. La correspondencia más reciente estaba fechada anoche. La cena estuvo maravillosa, especialmente el postre. Tú también estuviste maravillosa. ¿Nos vemos mañana? Intentaré salir a la hora de comer. Meredith comprobó el calendario. Ayer Ted supuestamente se había quedado hasta tarde en el trabajo por un informe urgente. Había traído a casa una caja de brownies de la nueva pastelería. Para hacerte feliz, cariño. La galería de contactos tiene un nombre, Daphne Hollister. Es dueña de una galería de arte. Fotos juntos en algún evento benéfico, correspondencia sobre cuadros y tasaciones, cambiando gradualmente a un tono más personal. Llamada entrante. Ted. Meredith miró la pantalla hasta que se quedó en blanco. Un minuto después, volvió el mensaje. «Nena, no encuentro mi teléfono. ¿Lo has visto en casa?» No contestó. Jenny se asomó al despacho. «Doctor Aldrich, ha llegado el paciente de la castración». Meredith asintió y guardó el teléfono en el bolso. El trabajo no se hizo esperar. Pasó por el supermercado por la tarde. Había que reponer la nevera. Deambuló entre las estanterías, metiendo distraídamente productos conocidos en la cesta. El queso favorito de Ted, los cereales del desayuno, la cerveza que bebe los fines de semana. En la cola de la caja, delante de ella, una mujer embolsaba sus compras. Una morena alta con un traje elegante. Se dio la vuelta y Meredith la reconoció por las fotos. Daphne Hollister. «Lo siento, tiene una caída». Daphne recogió el cheque que se le había caído a Meredith. «Gracias». Se quedaron una al lado de la otra, esposa y amante, con un paquete del queso favorito de Tad entre las dos. En casa, Meredith ordenó sus compras y colocó los comestibles en los estantes. Estaba anocheciendo fuera de la ventana y los faroles del jardín estaban encendidos, lo único que tenían tiempo de hacer para mejorar el jardín. Ted regresó tarde, ligeramente despeinado. «Puedes creer que he estado buscando mi teléfono todo el día. Debo de habérmelo dejado en el laboratorio». «Lo tengo». Meredith sacó el teléfono de su bolso. «Te lo dejaste en la cocina esta mañana». «Oh, gracias. Pensé que lo había perdido». Se inclinó para besarle la mejilla. Olía a un perfume familiar, el mismo que usaba la mujer del supermercado. «¿Qué tal el día?», preguntó Meredith, poniendo su queso favorito en la mesa. «Lo de siempre, mucho trabajo». Desbloqueó su teléfono mirando rápidamente los mensajes. «Casi lo olvido, mañana llego tarde. Reunión importante». «¿Con Daphne?» Ted se quedó helado con el teléfono en las manos. «¿Qué?» «Nada, solo preguntaba». Volvió a la cocina, removiendo la salsa de la pasta. A través de la ventana se podía ver a la SRA, Parker cubriendo sus rosas para la noche. La jornada laboral en la clínica llegaba a su fin. Meredith estaba rellenando los últimos historiales de los pacientes cuando Jenny se asomó al despacho. «¿Tienes visita?» «Dice que es un asunto personal». Sara estaba de pie en la sala de espera, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «Siento venir sin avisar. ¿Te importa salir? Tenemos que hablar». Se instalaron en un pequeño café a la vuelta de la esquina. Sara se tomó mucho tiempo removiendo el azúcar de su café frío, indecisa a la hora de iniciar una conversación. «Los he visto juntos», dijo finalmente, «en un restaurante de la Primera Avenida. Jim dice que no es la primera vez». Meredith echó un vistazo al dibujo del mantel. Los puntos blancos se plegaban en formas fantasiosas. «Debería habértelo dicho antes, pero no sabía cómo». La camarera trajo brownies. Meredith ni siquiera recordaba que los habían pedido. La crema se extendió por el plato, convirtiéndose en una masa informe. «Se llama Daphne Hollister. Ella es...» «Lo sé», interrumpió Meredith. «La he visto, y también he visto los mensajes de su teléfono». La cafetería era ruidosa. Un grupo de estudiantes en una mesa cercana discutían en voz alta sobre los exámenes. Las tazas tintineaban en el mostrador.
La máquina de café estaba en marcha, pero Meredith solo oía el latido de su propio corazón. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. De momento, solo vigilar. La casa estaba vacía y silenciosa. Ted había enviado un mensaje de texto diciendo que llegaba tarde. Otra vez, una reunión importante. Meredith subió a su despacho. Nunca entraba aquí sin su presencia, una regla tácita establecida desde sus primeros días en su nuevo hogar. El escritorio estaba perfectamente ordenado, sin un solo papel. Los cajones estaban perfectamente organizados con carpetas, papel de carta y tarjetas de visita. En la papelera había recibos de restaurantes, entradas de teatro, recibos de la tintorería. En la estantería había una foto de su boda. Meredith recordaba el momento. Estaban bailando su canción favorita y el fotógrafo había captado sus sonrisas de felicidad. Junto a la foto había un folleto brillante, un anuncio de una galería de arte. En la portada, Daphne Hollister esbozaba su característica sonrisa. El teléfono vibró. Un mensaje de Ted. Llegaré muy tarde. No me esperes levantada con la cena. Meredith bajó a la cocina y sacó una lasaña congelada. Solían cocinar juntos. Ted experimentaba con las salsas y ella se encargaba de las ensaladas. Ahora la nevera estaba llena de comidas precocinadas y envases de cenas frías. Por la noche, mamá llamó. ¿Cómo estáis los dos? Hacía tiempo que no entraba. Mucho trabajo, los dos. ¿Cómo está la casa? ¿Te has instalado ya? Lentamente, Meredith miró por la ventana donde las ramas de los árboles sin cortar se mecían en el crepúsculo. El jardín es un desastre. No puedo meterle mano. Ted quería dedicarse al paisajismo, ¿no? Dijo que tenía algunas ideas. Ahora tiene otros intereses. La madre guardó silencio un momento. Hija, ¿estás bien? Por supuesto, mamá. Todo va genial. Tras la conversación, Meredith permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. Las ventanas de la casa de al lado estaban iluminadas. La familia Parker estaba cenando. El señor Parker decía algo, gesticulando enérgicamente. La señora Parker se reía. La puerta principal sonó a medianoche. Ted entró en la cocina y abrió el frigorífico. Siento que sea tan tarde. Un caso complicado, no pude terminarlo. Olía a vino y a perfume ajeno. ¿Cómo fue la reunión? Meredith preguntó. ¿Qué reunión? Ah, esa, normal, rutina. Se acercó a la ducha. Meredith oía correr el agua, el sonido de él cepillándose los dientes, el crujido de las tablas del suelo del dormitorio. Sonidos familiares que de pronto le resultaban extraños. Por la mañana encontró en el bolsillo de su chaqueta las entradas para el teatro. 2 entradas para la Traviata. ¿Estás libre esta noche? Le preguntó durante el desayuno. No, un examen urgente. ¿Por qué? Por nada. Solo preguntaba. La clínica estaba desacostumbradamente tranquila. No había cirugías programadas, solo citas de rutina. Meredith veía automáticamente a los pacientes, escribía recetas, respondía a las preguntas de los propietarios. A las 7 de la tarde aparcó en la puerta del teatro. El aparcamiento estaba abarrotado, era la noche del estreno. La gente vestida de gala se agolpaba en la entrada. Meredith se quedó en el coche, observando. Ted apareció a las 5:08. Traje oscuro, corbata elegante, se estaba preparando para la velada. Daphne salió del taxi en traje de noche. Subieron los escalones cogidos de la mano. Meredith arrancó el coche y condujo hasta su casa. En la radio sonaba un aria de la Traviata. Apagó el receptor. En casa, sacó una caja de fotos de la boda. Su primer baile, el intercambio de anillos, cortar la tarta juntos. Sonrisas felices, miradas tiernas. ¿Dónde y cuándo había cambiado todo? A las 12:30 recibió un mensaje de Ted. Me quedé hasta tarde con los forenses. Llegaré pronto. Meredith no contestó. Se quedó sentada en la oscuridad del salón, escuchando el tic-tac del reloj. La melodía de la Traviata sonaba en su cabeza.
Mañana sacaría las escrituras de la casa de la caja fuerte. Tendría que releer atentamente las condiciones de la hipoteca y concertar una cita con un abogado. Mientras tanto, podemos fingir que no pasa nada, calentar la cena, preguntar cómo ha ido el día, sonreír en respuesta a otra mentira. Fuera de la ventana crujían las hojas de los viejos arces. A lo lejos se oye música. Parece una fiesta de vecinos, una noche normal en su nuevo hogar. Había sido un día ajetreado en el trabajo, 3 operaciones complicadas seguidas, una reunión con los responsables de la clínica, llamadas interminables. Meredith apenas había tenido tiempo de parar en el supermercado para hacer la compra. Su nevera estaba vacía últimamente. Era como si Ted y ella hubieran dejado de compartir el hogar y cada uno viviera su propia vida. Aparcó delante de la casa a eso de las 8 de la tarde. Las luces de las ventanas estaban encendidas y de la ventana abierta del salón salía música. Su viejo tocadiscos, los discos favoritos de Ted. Meredith se acercó al porche con las bolsas en las manos y sacó las llaves. La cerradura chasqueó, pero la puerta no se movió. Parecía estar cerrada desde dentro. Qué raro, nunca usaban cerraduras adicionales. Tocó el timbre. Se oyeron pasos detrás de la puerta. ¿Quién es? La voz de Tad sonaba tensa. Soy yo. No puedo abrir la puerta. Está cerrada con llave por alguna razón. Una pausa. Meredith, no puedes entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Deja de bromear. Tengo las manos llenas de paquetes. No estoy bromeando. Esta ya no es tu casa. Una risa de mujer sonó detrás de él. Una voz desconocida dijo algo ininteligible. La puerta se abrió entreabierta. Tad estaba de pie en el umbral, y asomando por encima de su hombro había una mujer alta y morena con una bata de caza, la misma que Meredith había comprado el mes pasado. Te presento a Daphne, ahora vive aquí. La bolsa de la compra se le resbaló de las manos. Las naranjas rodaron por el porche. Una rodó por los escalones hasta la entrada. ¿Qué está pasando, Ted? Es sencillo. He elegido una vida diferente, con Daphne. ¿En mi casa? Ahora es nuestra casa. Daphne puso la mano en el hombro de Tad. ¿Verdad, cariño? Se quedaron en la puerta, el marido y su amante seguros de tener razón, y ella, la esposa legal, pisoteaba su propio porche con la compra desparramada a sus pies. No puedes echarme sin más. Ya me han echado. Puedes llevarte lo imprescindible, el resto te lo reenvío luego. ¿Mis cosas? ¿De mi casa? Ahora es nuestra casa, repitió Daphne. Estoy segura de que les encontraremos un uso digno. Del salón llegaban sonidos de jazz, un disco que ponían a menudo por las noches. Ahora otra mujer estaría bailándolo. Llamaré a la policía. Llámalos, no cambiará nada. Meredith sacó su teléfono. Sus manos temblaron mientras buscaba entre sus contactos el número de su abogado. Señor Parker, soy Meredith Aldrich. Necesito una consulta urgente. Ted sonrió. Haga lo que quiera. Ahora, si nos disculpa, tenemos planes para esta noche. Te veré mañana con el abogado. Lo que tú digas. Buenas noches, cariño. La puerta se cerró de golpe. Meredith estaba sola en el porche de su propia casa. 2 sombras parpadeaban en las ventanas del salón. Bailaban al son de su melodía favorita. Recogió las naranjas y las volvió a meter en la bolsa. Subió al coche. Aún le temblaban las manos cuando puso la llave en el contacto. Había una habitación libre en el Hotel Hilton. La recepcionista cogió la maleta de Meredith y la acompañó al ascensor. La habitación olía a sábanas frescas y aire acondicionado. Sacó el teléfono y empezó a buscar el número del abogado. De repente se dio cuenta de que se había dejado todos los documentos de la casa en el despacho. El contrato de compraventa, el seguro, la hipoteca, todo estaba guardado en una carpeta en el último cajón de su escritorio. Llamaron a la puerta. El servicio de habitaciones había traído la cena. Meredith no recordaba haber pedido comida,
pero en el carrito había una bandeja con ensalada y agua mineral. Intentó comer, pero no pudo tragar ni un bocado. Eran cerca de las 10 de la noche. El teléfono estaba en silencio. No había llamadas ni mensajes. Era como si el mundo entero hubiera decidido dejarla sola. Salió al balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban. Los coches tocaban el claxon a lo lejos. Su barrio estaba tranquilo a esas horas. Los vecinos se acostaban temprano. Solo la luz de la cocina de la señora Parker se encendía a veces tarde. No tenía ganas de dormir. Meredith encendió la televisión, cambiando de canal sin prestar realmente atención a lo que ponían. En uno de los canales ponían una película antigua, algo que ella y Ted habían visto en su primera cita. A medianoche, sus ojos empezaron a caer. Se duchó y se metió bajo las sábanas. La cama parecía demasiado grande para una sola persona. Tiene razón. Es la exitosa propietaria de una cadena de clínicas, no una pobre víctima de las circunstancias. Por la mañana, Meredith se despertó al sonar el despertador. Fuera de la ventana, lloviznaba. Su habitación del Hilton tenía todo lo necesario para pasar la noche, pero necesitaba ropa limpia para la reunión de negocios. En el centro comercial, lo primero que hizo fue dirigirse a una boutique de ropa de negocios. Eligió un par de trajes estrictos, algunas blusas y zapatos cómodos. En el departamento de cosméticos recogió el conjunto habitual de productos. En el probador me puse un traje nuevo de color arena y una blusa blanca. Envié el resto de mis compras al hotel. El despacho del señor Parker estaba en el centro de negocios. La recepcionista la hizo pasar a un amplio despacho con vistas a la bahía. S.R.A. Aldrich, tome asiento. Cuénteme lo que ha pasado. Le contó todo. Cómo había encontrado mensajes en el teléfono de Tad, cómo lo había estado siguiendo, cómo no la había dejado entrar en casa ayer. ¿Dónde están los papeles de la propiedad? Se quedaron en casa, en el estudio. El señor Parker frunció el ceño. Eso complica las cosas. Sin las escrituras no podemos proceder. ¿Qué hago? Primero tiene que acceder a los documentos. ¿Tienes copias electrónicas? No, solo los originales en una carpeta. Podría intentarlo en el banco. Deberían tener copias del contrato hipotecario. ¿Y si tiene tiempo de hacer algo con los documentos? No lo creo. Cualquier manipulación inmobiliaria requiere su firma. Meredith se quedó mirando por la ventana. Las gotas de lluvia caían por el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. La clínica era habitualmente ruidosa. La enfermera Jenny estaba extendiendo los historiales de los pacientes y un perro ladraba desde el quirófano. Doctor Aldrich, tenemos un caso de fuerza mayor. Un Yorkshire Terrier se ha tragado un juguete. El trabajo la arrastró en su vórtice. Cirugía, exámenes, asesoramiento. Solo hacia el atardecer recordó que tenía que renovar su reserva de hotel. Por supuesto, señora. ¿Por cuántos días la prorrogamos? 1 semana por ahora. En su habitación abrió el portátil y se conectó a la banca electrónica. Al menos aquí tenía acceso a la información de la hipoteca. Anochecía pronto, después de todo era otoño. Meredith encendió la lámpara del escritorio. Su mente daba vueltas a cómo acceder a los documentos. Debía pedirle a la S.R.A. Parker que entrara en casa con algún pretexto o esperar a que Ted se fuera a trabajar. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba. En algún lugar de la ciudad, en su casa, estaban guardados los papeles sin los cuales no podría demostrar sus derechos. Pero ahora solo quedaba esperar y pensar en el siguiente paso. Meredith estaba sentada en el vestíbulo del hotel, tomando su café con leche de la mañana. Había huéspedes con maletas y música sonando suavemente en alguna parte. Estos días se había acostumbrado al ambiente del lugar, respetable y acogedor al mismo tiempo. En la mesa, frente a ella, había impresos del banco. El señor Parker había subrayado algunas cláusulas del contrato hipotecario, precisamente las lagunas que podían aprovecharse.
Meredith releyó por enésima vez las condiciones de la transferencia del préstamo a otra persona. Su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Ted. Estaré en el banco a las 11. Subió a la habitación. Tenía un traje nuevo sobre la cama. Lo había comprado ayer en la boutique de la planta baja. Estricto, pero elegante. Los zapatos Jimmy Choo combinaban a la perfección, una pequeña debilidad que se permitió. El banco la recibió con el frío del aire acondicionado y el zumbido sordo de las voces. Linda Foster, su gestora de préstamos, ya la esperaba en su despacho. Había café recién hecho sobre la mesa y Linda le indicó a Meredith que tomara asiento. He estado revisando tu expediente. Es una situación interesante. Tienes un historial crediticio excelente y un negocio estable. Tu marido, por otro lado, digamos que hay algunos problemas. Meredith asintió en silencio. Conocía esos Dixo. Los últimos extractos de la tarjeta de crédito de Ted hablaban por sí solos. Restaurantes, joyerías, boutiques de ropa de diseño. Ted se presentó a las 11 en punto, con un traje nuevo y una sonrisa arrogante. Se sentó en una silla con la pierna recogida, como si hubiera venido a firmar un lucrativo acuerdo. Linda empezó a exponer los documentos, explicando metódicamente cada punto. Con cada nueva página, la sonrisa de Ted se volvía más tensa. Cuando llegó el momento del nuevo tipo de interés, se enderezó bruscamente en la silla. ¿Hay algún error? No, señor Brookhaven. Dada su carga crediticia actual y su historial de pagos, así es como el banco evalúa el riesgo. Pero eso es casi el doble de la tasa actual. Muy cierto, todavía quieres transferirte la hipoteca a ti mismo. Ted se volvió hacia Meredith. Ella hojeaba tranquilamente una revista de papel satinado, fingiendo que la conversación no le concernía. Tú lo preparaste. ¿Yo? Tú eras la que quería la casa. Pues consíguete una, con todo lo que eso conlleva. Linda se apartó con tacto hacia la ventana, fingiendo no darse cuenta de la tensión entre la pareja. Necesito pensar. Ted se puso de pie. Tienes una hora. Linda miró su reloj. La oferta solo es válida por hoy. Salió del despacho dando un portazo. Meredith terminó su café frío. ¿Crees que volverá?, preguntó Linda. Claro que sí. Quiere demasiado esta casa. Una hora más tarde, Ted regresó. En silencio, se sentó ante el escritorio y cogió un bolígrafo. ¿Dónde tengo que firmar? Meredith estaba desayunando en el restaurante del hotel cuando le llegó un mensaje de Sara. ¿Has visto ya las noticias en las redes sociales? Daphne ha anunciado que cierra su galería y se muda a Nueva York. En una mesa vecina, una familia con niños discutía ruidosamente los planes del día. El camarero trajo un croissant recién hecho y rellenó el café. Meredith abrió la página de la galería. Efectivamente, un largo post sobre nuevos horizontes creativos y prometedoras oportunidades en la costa este. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez de Tad. Tenemos que hablar. Ella no contestó. En su lugar, abrió la página web del banco y comprobó el estado de los pagos de su hipoteca. El primer pago del nuevo tipo vencía en 3 días. En el vestíbulo del hotel se encontró con Daphne. Llevaba la maleta a cuestas y un bolso caro colgado del hombro. «Oh, Meredith, vaya reunión. ¿Te vas?» «Sí, tengo una oferta interesante en Nueva York. Ya sabes cómo es. Nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Por supuesto. ¿Qué pasa con la galería? ¿Y Ted?» Daphne se arregló el pelo. «Las cosas cambian. Por cierto, ¿está al tanto del nuevo tipo hipotecario? ¿Y pensabas que había comprado la casa con la suya?» Pensé... No importa lo que pensé. El taxi está esperando. Buena suerte. Salió por la puerta giratoria, con los tacones tintineando sobre el mármol. Meredith vio cómo el taxi se alejaba del hotel. Por la noche, Tad apareció en el vestíbulo. Parecía desarreglado, como si llevara días sin dormir. «¿Te apetece un café?» Se acomodaron en el bar.
Ted hizo girar su taza entre las manos, indeciso de iniciar una conversación. «Daphne se ha ido», dijo finalmente. «Lo sé. Ni siquiera se despidió. Solo envió un mensaje de texto. Eso es todo». Meredith dio un sorbo a su martini. Detrás de la barra, el camarero limpiaba vasos con una suave melodía de jazz a todo volumen en los altavoces. «¿Sabes cuánto será el primer pago de la hipoteca?» «Supongo que sí. No puedo permitírmelo. ¿Puedes vender la casa?» «¿Es eso lo que querías?» «No. Solo quería justicia». Se quedó en silencio, mirando el fondo de la taza vacía. «Metí la pata, ¿no?» «¿Tú qué crees?» El bar se estaba llenando, empezaba a ser viernes por la noche. Las parejas ocupaban las mesas y los camareros corrían entre ellas con bandejas. «¿Recuerdas cuando buscábamos esta casa?», Ted preguntó. «Se suponía que iba a ser diferente. Debería haberlo sido, pero elegiste un camino diferente. Y ahora no hay elección. Es pagar la maldita hipoteca o vender la casa. Siempre hay elección. Solo que a veces tienes que pagar por tus decisiones». Se levantó de la mesa. En el bar sonaba una melodía familiar. Creo que era la que habían bailado en la boda. «Lo siento», dijo Ted. «Ya no importa». En la habitación, Meredith abrió su portátil. Había un montón de opciones interesantes en la página web de la inmobiliaria. Tal vez había llegado el momento de pensar en una casa nueva, solo que ahora sin ilusiones románticas ni bonitas historias. Solo su propia casa, sus propias reglas. Al otro lado de la ventana brillaba la ciudad nocturna. En algún lugar ahí fuera, en su antigua casa, Ted debía de estar despierto también, calculando pagos y pensando en cómo todo había salido mal. Llamaron a la puerta. El servicio de habitaciones había traído la cena que habían pedido. Meredith se acomodó con un plato junto a la ventana. Mañana tendría que pasar por la clínica para ver cómo estaban las cosas. La vida seguía a pesar de los dramas familiares. El teléfono sonó en silencio. Un mensaje de la agente inmobiliaria. «Hay una casa estupenda en Ballard. ¿Te gustaría verla?» «Mañana a las 10», contestó Meredith. La clínica estaba ruidosa con 2 pacientes de urgencias que llegaban a la vez. Meredith acababa de terminar una complicada operación cuando Jenny llamó a la puerta. «Dr. Aldrich, han traído un spaniel con una herida en la cabeza. Necesitamos la consulta de un neurocirujano. Llame al Hospital Central. Pregunte por el Dr. Redfield. Es el mejor para este tipo de cosas». El Dr. Hugo Redfield llegó 20 minutos después. Meredith lo recordaba de varias operaciones conjuntas. A veces colaboraban en casos especialmente difíciles. Examinaron juntos al spaniel. Hugo examinó los escáneres e hizo un par de pruebas. «Va a necesitar cirugía. Es complicado, pero el pronóstico es bueno». «¿Puedes operar?» «Claro. Solo necesito reprogramar un par de citas». En el quirófano, trabajaron armoniosamente, sin apenas hablar. La operación duró casi 3 horas. «¿Un café?», ofreció cuando salieron del quirófano. La cafetería frente a la clínica estaba casi vacía. Tomaron una mesa junto a la ventana. Hugo pidió un espresso, Meredith un café con leche. «Hace tiempo que quería preguntarte, ¿por qué veterinaria? Con tus habilidades, podrías ser un gran cirujano». «Me encantan los animales. No pueden fingir y siempre agradecen la ayuda». «¿La gente finge?» «A veces. Sobre todo, la gente en la que confías». Asintió comprensivo. Debía de haberse enterado de su divorcio. La comunidad médica de Seattle era muy unida. «Sabes, yo también me divorcié hace 2 años. Yo también pensé que el mundo se había venido abajo. Y entonces me di cuenta de que la vida no ha hecho más que empezar». Hablaron hasta que cerró el café. Resultó que tenían mucho en común: el amor por el jazz antiguo, la pasión por los viajes, el mismo sentido del humor. Hugo hablaba de cirugías complicadas. Meredith compartía anécdotas de su consulta veterinaria. Al día siguiente llamó para interesarse por el estado del spaniel.
Luego volvió a llamar para ofrecer entradas para un concierto de jazz. Su forma de comunicarse era ligera, discreta, sin dramatismos innecesarios. El viernes volvieron a operar juntos, esta vez a un gato con un tumor cerebral. Tras la operación, fueron a cenar a un pequeño restaurante italiano. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo Hugo durante el postre. Nunca hablas de tu divorcio. ¿Por qué iba a hacerlo? Es el pasado. Y con razón, hay que vivir el presente. El miércoles, él la invitó a un estreno en el teatro. Meredith dudó. Le resultaba extraño volver a tener una cita. No es una cita, sonrió Hugo. Solo dos profesionales que van a escuchar buena música. La velada resultó agradable. Hablaron de la obra, bebieron vino en el bar del hotel, hablaron de trabajo y de la vida, sin incomodidades, sin presiones. El fin de semana, Hugo la invitó a un acto benéfico en apoyo de un hospital infantil. Meredith llevaba un vestido nuevo que había comprado en la boutique del hotel. Durante toda la velada bailaron, charlaron con colegas y se rieron de los chistes del anfitrión. Mañana hay una operación complicada, dijo Hugo mientras la acompañaba al taxi. ¿Te gustaría operar? Me encantaría. Trabajaban juntos cada vez más a menudo. Su tándem profesional estaba resultando muy fructífero. Se entendían a medias y complementaban sus habilidades. El jueves, Hugo la invitó a cenar a su casa. Te lo prometo, no hay subtexto romántico. Solo quiero invitarte a mi especialidad, el risotto. Su piso era acogedor y luminoso. Fotos de viajes en las paredes y libros de medicina mezclados con discos de jazz en las estanterías. La cena fue en realidad una cena amistosa. Hablaron de nuevos métodos de tratamiento, compartieron planes para el futuro, discutieron sobre las ventajas de diversas técnicas quirúrgicas. Pasó un mes. Se veían casi todos los días. En las consultas, tomando café, en los conciertos. Poco a poco, Meredith se dio cuenta de que empezaba a confiar de nuevo en la gente, o quizás solo en una persona en particular. Las peonías florecían en el jardín de la nueva casa. A Meredith le gustaba desayunar en el porche, viendo cómo el sol de la mañana coloreaba los pétalos de un suave rosa. Aquella mañana estaba tomando café y revisando el papeleo para la apertura de la 10ª clínica. Después de todo, Ted había vendido su antigua casa, ya que no podía pagar la nueva hipoteca. Dijeron que se había mudado a un piso pequeño más cerca del trabajo. A Meredith no le importaba. Hacía mucho tiempo que no seguía su vida. Las llaves tintinearon en el pasillo. Hugo había vuelto de correr por la mañana. Le dio un beso en la coronilla, se sirvió una taza de café y se acomodó junto a su portátil para prepararse para una complicada operación. La casa de Ballard era exactamente como ella había soñado, luminosa, espaciosa y con un gran jardín. Había costado trabajo renovarla, pero había merecido la pena. Desde la cocina hasta el estudio, todo estaba a su gusto. El teléfono vibró. Un mensaje de Sara. Seguían siendo amigas y se veían de vez en cuando para comer. Sara dijo que había visto a Daphne en las noticias. Había abierto una galería en Nueva York y parecía estar casada con un financiero. Había periódicos recientes sobre la mesa. En la sección de negocios había un artículo sobre el creciente negocio veterinario en Seattle. Un periodista había entrevistado a Meredith la semana anterior. La cadena de clínicas estaba prosperando y pronto abriría una sucursal en Portland. A las 10 de la mañana llegó un paisajista para hablar de un jardín de invierno. Hacía tiempo que Meredith quería tener un espacio verde en casa donde poder relajarse los días de lluvia. Después de comer, condujo hasta la clínica. De camino, se detuvo en su cafetería favorita. El camarero ya se sabía su pedido de memoria. En la clínica había mucho ruido, como de costumbre, operaciones programadas, exámenes, consultas. Por la noche, Hugo y ella cenaron en un pequeño restaurante italiano para celebrar el éxito de un caso complicado.
Él habló de nuevas técnicas de neurocirugía y ella de sus planes de expansión empresarial. En casa, Meredith dio otro paseo por el jardín. Las peonías se inclinaban hacia el suelo bajo el peso de los capullos, las primeras rosas florecían en el parterre. En algún lugar al fondo del jardín, la fuente, regalo de Hugo para la inauguración de la casa, ronroneaba. En el estudio, sacó una vieja fotografía de su boda con Ted. Extrañamente, ya no se sentía amargada. No era más que otra etapa de la vida por la que pasar para llegar a donde estaba ahora. Del salón llegaban sonidos de jazz. Hugo estaba poniendo discos. Mañana tenían otra operación juntos, luego un acto benéfico para apoyar al hospital infantil y el fin de semana unas esperadas vacaciones en Italia. La vida continuaba, diferente, pero no por ello menos interesante. Y en esta nueva vida, Meredith por fin se sentía verdaderamente feliz.